Muy buenas con todos, me llamo Rodríguez Vanegas Ángela Marián y el día de hoy voy a presentar mi trabajo de investigación formativa titulado Trastorno límite de la personalidad y regulación emocional, un análisis clínico de un caso tratado con terapia dialéctica conductual. En cuanto a la problemática, tenemos que una joven con trastorno límite de personalidad presenta desregulación emocional severa, relaciones caóticas y autoimagen fragmentada, que son resultado de un entorno invalidante y negligente, lo que dificulta su adaptación, bienestar psicosocial y desarrollo de las habilidades funcionales para la vida. En cuanto a los problemas, objetivos e hipótesis, como problema general tenemos cómo se expresan las dificultades en la regulación emocional y en las relaciones interpersonales en una persona con trastorno límite de personalidad, tratada desde el enfoque de la terapia dialéctica conductual. Esto nos lleva al objetivo general, que es analizar las manifestaciones clínicas y psicosociales en una persona con un trastorno límite de personalidad desde el modelo de la terapia dialéctica conductual. Entre los objetivos específicos tenemos describir los antecedentes contextuales y personales, identificar patrones de desregulación emocional que predominan en la paciente, explorar las dinámicas interpersonales y evaluar el impacto de las estrategias de la TDC en la regulación emocional y las relaciones interpersonales. Y como hipótesis general tenemos que la aplicación del enfoque de la terapia dialéctica conductual en una persona con TLP contribuirá a la mejora en la regulación emocional, reducción de conductas desadaptativas y una mayor estabilidad en las relaciones interpersonales. En cuanto al tipo y diseño de investigación, este estudio de caso tuvo un enfoque cualitativo, fue de tipo aplicada, de diseño tuvo un estudio de caso único y tuvo también un alcance descriptivo. Como población y muestra, se tuvo a una mujer de 27 años. Para las técnicas e instrumentos se utilizó la entrevista, la observación, también pruebas como el BCL-23, que fue el Borderline Symptom List, el RIAS y el Milon 4. Estas pruebas tuvieron una confiabilidad alta, también validez psicométrica y para el estudio de casos se utilizó un análisis temático. En cuanto a los resultados, en la primera tabla, que fue del objetivo general, analizar las manifestaciones clínicas y psicosociales de una persona con TLP desde el modelo del TDC. Se tuvieron en cuenta los cuatro módulos del TDC, que son el mindfulness, la regulación emocional, relaciones interpersonales y tolerancia al malestar, que se dividieron en 6 dimensiones: la desregulación emocional, relaciones interpersonales, identidad personal, estilo de afrontamiento, contexto psicosocial y la conciencia emocional. De acuerdo a estas dimensiones se observaron diferentes manifestaciones como lo son el llanto frecuente, impulsividad, autolesiones, vínculos inestables, baja autoestima, evitación emocional, rechazo materno, trauma escolar, negligencia emocional y también dificultad para identificar emociones. En cuanto al objetivo específico 1, se tomaron en cuenta 5 dimensiones, las cuales son el contexto familiar, figuras parentales, experiencia escolar, salud mental en la adolescencia y el contexto terapéutico. En cuanto al contexto familiar, se dio a conocer un ambiente disfuncional con carencia emocional, con figuras parentales de presencia intermitente, afectiva mínima y un favoritismo hacia los otros hijos. En cuanto a la experiencia escolar de la paciente, hubo un episodio traumático con un docente, lo cual causó desmotivación y baja autoestima. En la salud mental en la adolescencia se encontró aislamiento social, ideación e intento suicida a los 17 años. Y en cuanto a contacto terapéutico, la paciente refiere que fue breve, sin continuidad ni resultados clínicos significativos. Ella refiere que asistía a una o dos sesiones para luego darse de baja en la terapia. En cuanto al objetivo específico 2, se tomaron en cuenta 5 tipos de desregulación emocional, las cuales son la reactividad emocional elevada, dificultad para identificar emociones, impulsividad afectiva, disforia crónica y conductas de evitación, las cuales dieron ciertas manifestaciones observadas, como las el llanto repentino, sensibilidad extrema crítica, abandono, confusión emocional, ambivalencia afectiva. También se dieron conductas autolesivas, intentos suicidas y decisiones abruptas en relaciones. También el estado emocional de la paciente fue de una tristeza constante, vacío existencial y desesperanza.
Y cuanto a las conductas de evitación, la paciente muestra aislamiento, dificultad para sostener relaciones y tendencia a evadir conflictos. En cuanto al objetivo específico 3, donde se exploró las dinámicas interpersonales, se encontraron 5 tipos de relación: la familia nuclear, relaciones de pareja, relaciones sociales, rol interpersonal dominante y conductas relacionales. En cuanto a las dinámicas observadas, se encontró un rechazo materno, crianza intermitente sin redes de conexión afectiva. En las relaciones de pareja se dio una dependencia emocional, control excesivo, temor al abandono y búsqueda de validación constante. En las relaciones sociales, la paciente presenta desconfianza, evitación, vínculos inestables o superficiales. En el rol dominante de la paciente se encontró oscilación entre victimización, sobreprotección de otros y retraimiento emocional. En cuanto a las conductas relacionadas presentadas, se dio que la paciente daba una idealización inicial para luego desvalorizar a la persona. Y para el último objetivo, que fue evaluar el impacto de las estrategias de la TDC, se evaluaron 3 áreas: la regulación emocional, estabilidad relacional y el uso de habilidades de TDC, con los siguientes resultados. En la primera se dio menor impulsividad, menos autolesiones y mayor tolerancia al malestar. En la segunda fue una reducción de dependencia y conflictos y vínculos más estables. Y en cuanto al uso de habilidades de TDC, se dio la aplicación del mindfulness, validación y estrategias de afrontamiento. Por último, en cuanto a las conclusiones, la investigación se concluyó con que la paciente evaluada presenta un perfil compatible con el trastorno límite de la personalidad, caracterizado por una desregulación emocional persistente, relaciones interpersonales disfuncionales y una identidad inestable. Estos aspectos fueron abordados eficazmente mediante el TDC, lo cual permitió una comprensión integral del caso. También se identificaron antecedentes personales, como un entorno familiar negligente, experiencias traumáticas en la infancia, los cuales fueron factores clave en el desarrollo del trastorno. También se evidenciaron patrones emocionales severos como la impulsividad, la disforia, reactividad intensa y conductas autolesivas. En el plano relacional se observaron vínculos marcados por ambivalencia, dependencia emocional y búsqueda constante de validación. En conjunto, estos hallazgos respaldan la utilidad del modelo dialéctico-conductual para intervenir en estas áreas deficitarias. También se recomienda para futuras investigaciones desarrollar estudios longitudinales con un mayor número de casos y un seguimiento posterior a la intervención para fortalecer la validez de los resultados. Muchas gracias.